Esto es Psico y qué, el podcast de Paula Psicología y su amigo Alfon. ¡Hola a todos! Hola, sigo con la voz. Sí. Lo siento. Es lo que tiene grabar 2 días seguidos, no se va a recuperar la voz. Como avisamos en el anterior episodio, del cual solamente habréis escuchado sonido. Exacto. Porque volvimos a tener problema. Estamos con los dedos cruzados, ¿vale? Parece que parece no, está Parece, grabando. claro, es que ahí está grabando. La cosa es que luego se guarde. Efectivamente. Esperemos que esta vez sí. Ayer avisamos ya de que iba a tener la voz así. Esto sí que es una cosa que va a suceder. Sí. Lo que no sabemos es si habrá imagen. Ojalá. Dedos cruzados. Bueno, estoy cruzando los dedos porque ahora tenemos que explicar nuestra mímica por si acaso, ¿sabes? Porque luego pasa lo que pasa. Entonces nada, hoy vamos a hablar de un tema. Sí, que es muy guay. Me apetecía mucho. Obviamente a Paula me apetece mucho, pero tengo que decir que a mí es un tema que me... Sí. ¿Sabes lo que pasa? Bueno, vamos a hablar de... Maternidad. Aún no tenemos claro el título completo, de pero momento, en general vamos a hablar de la decisión, de la toma de conciencia, bueno, de muchas cosas. Rigoberta Bandini puede ser una opción, no. No, que tenemos amigas que se pueden enfadar. Claro. Pero sí que es cierto que es un tema que obviamente, por razones obvias... Uy, no lo estoy viendo ahora, Paula. ¿Cuál? Tu colgantito. Ah, aquí. Ah. Mamá. Paula lleva su colgante de mamá. Yo no soy madre ni padre. Pero es un tema muy interesante porque creo que al final, tanto Paula como yo, pese a que obviamente en este momento de la vida, cuando estamos grabando este podcast, no cuando lo estéis escuchando, porque igual lo escucháis dentro de 5 meses. No, claro. 5 meses y Paula ya ha tenido un bebé. Pero en este preciso momento nadie es padre en este lugar. Pero es un tema... Está en proceso, claro, efectivamente. Pero en este momento, bueno, sí, yo creo que ya es madre, pero bueno. Pero el caso, quiero decir que es un tema que aunque no seas padre o no seas madre, aunque hayas tomado una decisión u otra, aunque puedas o no puedas, total, etc., creo que en la edad que estamos, sí, es muy interesante. Sí, y creo que aunque no estemos en la edad que estemos, tal cual hemos hecho el enfoque, creo que va a ser muy guay. Efectivamente, también. Creo que es interesante para, al final, el convertirte en padre o convertirte en madre es una cosa que socialmente tiene una relevancia. Exacto. Entonces, pues como tiene una relevancia, porque al final nosotros somos hijos de padres, es una cosa que tiene cierta importancia, digo yo. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar. Vale, pues mira, vamos a empezar por hablar de decidir serlo o no serlo. ¿Cuándo se tiene la posibilidad de decidirlo? Serlo o no serlo. Serlo o no serlo, porque es verdad que yo no me quiero dejar a, pues una parte de la población en el que, por desgracia, no se ve la posibilidad de decidirlo. Entonces, primero vamos a hablar de quién sí que tiene la posibilidad de decidirlo. Creo que, como en todas las cosas, tendemos mucho a decidir que si tomo la decisión que sí o que no, es lo que está bien, es lo que está mal, es lo correcto o es lo incorrecto. Blanco, y quiero empezar, negro. exacto, y quiero empezar diciendo que ambas posiciones son válidas, realmente, ¿no? Creo que al final la maternidad conlleva un cambio de identidad muy grande, que creo que lo peor que podemos hacer es valorarlo desde una decisión impuesta o presionada, ¿no? Sino desde una... Como una decisión superficial. Exacto. Cuando verdaderamente es de todo menos superficial. Claro. Entonces, creo que al final creo que tiene que ser un deseo realmente consciente para poder, pues eso, tener una maternidad sana. Me ha gustado mucho esto de deseo consciente. Exacto. Porque muchas veces los deseos no son conscientes. Exacto. Y creo que lo plantees como es un deseo consciente, sí, va más allá del deseo algo, sino lo deseo y además lo deseo conscientemente. Sí que es verdad que, como te había comentado antes de empezar a grabar, creo que es importante, aunque esto lo voy a remarcar durante este capítulo muchas veces, no es tan fácil tomar conciencia. Es decir, no todos tenemos el privilegio de tener un espacio terapéutico o un momento en el que podamos tomar tanta conciencia sobre las situaciones. O incluso un círculo que te permita tomar conciencia, exacto, ¿no? Pero aprovechando que estamos en este ratito, aprovechando que quizás esto puede ser un espacio de toma de conciencia, pues qué guay que un cambio de identidad tan potente se intente hacer desde el deseo más consciente, teniendo este espacio para reflexionar, ¿no? Entonces, creo que en estas decisiones de si sí o si no, es muy importante ver cómo cuando nos enfrentamos a decirle a un vínculo, a unas amistades,
por qué he tomado la decisión de sí o por qué he tomado la decisión de no, tendemos a justificar en exceso nuestra decisión. Tomo esta decisión, si es que no, porque, pues mira, valoro mucho mi trabajo, o siento que con mi trabajo es incompatible, o valoro mucho mi tiempo a solas, o pues mira, no quiero que mi relación de pareja, si la tengo, cambie. Bueno, creo que es importante que todo esto nos lo planteemos en nuestra intimidad, pero la decisión no tendría que ser sobrejustificada. Es decir, alguien, sin tener que buscar los 40.000 motivos, puede elegir que no quiere ser madre y ya está. Porque al final, jolín, qué injusto que una decisión tan potente yo tengo que sobrejustificarla, ¿no? Lo mismo para los que deseamos que sí, ¿no? Parece que tengamos que justificar el por qué sí que lo estoy decidiendo, bueno, porque me he hecho mucho la idea o porque lo tengo muy... ¿Por qué tenemos que justificar tanto esto? Pero ¿crees que igual la sobrejustificación por parte de las personas que deciden no tener hijos viene un poco por esa imposición de la sociedad de que lo correcto es? O sea, es decir, quizá no vaya tanto por la persona que está justificándose, sino por lo que cree que... ¿Cómo lo van a recoger? Por supuestísimo. Claro. Pero al igual que al contrario. Es decir, claro, si yo me encuentro ante, por ejemplo, un círculo en el que tiene la decisión de no, parece que yo tenga que justificar. Exacto. O sea, evidentemente, claro, al final es un intento de protegernos. Entonces claro, tendemos a sobrejustificar, pero es curioso, ¿no? Porque al final, jolín, es una decisión súper complicada. Entonces, creo que puedo decidir que no, sin tener tantos... Ya está, ¿no? Creo que al final igual la conclusión tiene que ser, yo tengo que entenderlo primero, y a lo mejor entendiéndolo yo... Total, para que total. Veas que luego justificar. Eso es. O con la justificación, más que una justificación, sea una explicación. Exacto. Luego, por otra parte, creo que también es importante que a veces parece que hayamos... bueno, tomado conciencia, lo hayamos estado pensando, bueno, tengamos como muy clara la decisión, parece que nos impongamos, tanto si sí como si no, que nuestra decisión tiene que ser firme 24/7. Es decir, si he tomado la decisión que no, yo no puedo conectar con ningún momento con que la maternidad igual me apetece o de repente pues veo un bebé y me despierta un poco algo dentro de mí, ¿no? Pero al igual que al contrario, es decir, parece que si has tomado la decisión de que sí, no puedas en un momento, incluso habiendo tenido ya a tu bebé, que en algún momento digas, a lo mejor me gustaría volver, ¿no? Entonces, jolín, qué injusto, porque al final nuestra vida no es lineal, como nosotros no somos lineales, entonces... está bien permitirnos los cambios dentro de nuestras propias decisiones, ¿no? Sí, porque al final la vida es fluctuante. Es decir, si con nuestros intereses y con nuestros gustos tenemos fluctuaciones, ¿cómo no vamos a tenerlo con algo tan importante? Eso es. Y de hecho es que yo creo que se pasan duelos por ese hecho, es decir, porque vayamos como cambiando de decisión o que nos encontremos en algún momento con algo fluctuante, es como... ¡ah! A mí me ocurrió, es decir, yo creo que al final... haber jugado tanto con bebés en la infancia, creo que de alguna forma, o creo que simplemente culturalmente, ¿no? Siempre me había proyectado como madre. Entonces, para mí fue un poco un duelo cuando de repente yo empecé a conectar con que había ciertos vínculos que empezaban a ser madres y yo no sabía seguro si quería, porque yo decía, son cambios... Y no siento un deseo muy potente dentro de mí. Y para mí ahí fue un duelo, porque yo dije, wow, Paula no quiere ser madre, no lo entendía, ¿no? Ahora agradezco mucho haberme permitido ese espacio en el que no quería, para luego querer, porque al final, pues bueno, mis cambios sí que fueron ni siquiera fluctuantes en plan a corto plazo, sino que fue un sí absoluto, porque tengo bebés, de juguete y quiero jugar, quiero tener bebés, un no, y no sé si voy a querer, a un sí, pero, jolín, dentro de los propios procesos pueden haber fluctuaciones dentro de eso. Luego, por otra parte, creo que es importante hablar de qué pasa si perdemos la posibilidad que teníamos en mente, ¿no? Creo que es doloroso, tanto si habías tomado la decisión de querer como si habías tomado la decisión de no querer.
porque a todo ser humano nos duele perder la posibilidad, ¿no? Bueno, yo quiero vivir siempre en Valencia, pero no me gustaría quitarme la posibilidad de vivir fuera, aunque tenga súper claro que quiero vivir en Valencia, ¿no? Pues con esto, o sea, es muy impactante, ¿no? Hace tiempo tuve una paciente que, bueno, por una enfermedad, ella tenía claro que no quería ser madre, y cuando de repente le quitaron esa posibilidad, pasó un duelo, pese a que la decisión era muy consciente y muy consensuada. Y es que es muy doloroso, tanto si tienes la idea de maternidad como si no la tienes, porque además cuando no la tienes te sientes culpable por, si yo lo tenía claro, ¿por qué me está doliendo tanto? ¿Sabes? Entonces, bueno, creo que es una realidad que no se habla mucho y que creo que es importante. Dime. No, que no se habla mucho como de muchas cosas. Tantas otras cosas del mundo de la maternidad. Exacto. Que yo ahora mismo me estoy dando cuenta en sí. la vida, y que creo que al final ayudaría y facilitaría Total. que los duelos que se viven por estos asuntos, es decir, sí. Creo que, y además lo has explicado muy bien, por supuesto es muy duro querer ser madre y no poder ser madre, es Total. durísimo. Pero también puede ser duro tomar la decisión consciente de no querer ser madre y de repente que te digan, aparte de que tú no quieras, es que no puedes. Claro. Porque, quiero decir, por mucho que tú tomes una decisión, las decisiones no son inamovibles, como has dicho. Entonces, el de repente darte cuenta que ya no solamente es esto, sino que además es esto, es súper doloroso. Súper doloroso, y lo que te he dicho, ya se junta con una parte de culpabilidad. Claro. Entonces es muy importante. Luego, otra cosa de las que quería comentar, y creo que es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Creo que como todos los temas, y Alfon y yo lo hablamos en la presentación de Amarnos, la sociedad tiende mucho a romantizar u odiar. Entonces, es verdad que creo que durante mucho tiempo en la maternidad no se ha permitido, o no se ha hablado, o se ha ocultado, pues bueno, la cara B de la maternidad, con todo lo que eso conlleva, con todas las emociones dolorosas. Que al final creo que es una cara B que todos sabemos. O sea, es como que no se habla, pero todos lo conocemos. Todos lo conocemos. Pero no se habla. Pero no se habla. Y que no te oigan, o sea, me refiero anteriormente, sí. Y que no te oigan porque, jolines, si has decidido ser madre, claro, que no sabías lo que conllevaba. Claro, eso es. Y por el contrario, lo que siempre pasa, desde una presión sacamos un odio absoluto. Y ahora hay cuentas en las que desde el intento de poder hablar de ciertas cosas, acaba siendo una cuenta centrada en todo lo malo. Entonces es verdad que tendemos mucho a esos polos opuestos, cuando en realidad o sea, y lo que te he preguntado antes, ¿no? ¿Cuánto de riguroso realmente es basarnos en la experiencia única de una persona? Es decir, es que es ilógico. Es decir, si mis experiencias de vida son mis experiencias de vida. Eso es. O sea, quiero decir, y fíjate que es algo que creo que nunca nos planteamos, el decir, porque de repente, no sé quién me ha dicho qué tal. Vale, te lo ha dicho no sé quién. O sea, me parece perfecto y esta es su experiencia. No vamos a invalidar su experiencia para nada. Pero de la misma manera que, por ejemplo, por mucho que sea tu madre, la experiencia que tu madre tuvo cuando estuvo embarazada de ti o estuvo embarazada de tu hermana, no es la misma que no es la misma. Igual pues pasa con mi madre y con mi hermana, es decir... Totalmente. Entonces, ¿por qué seguimos...? No, eso es una cosa que deberíamos estudiar, o sea, ¿por qué seguimos utilizando las experiencias de los demás como...? Creo porque al final... el ser humano le cuesta mucho vivir en la incertidumbre. Entonces, creo que se... Claro, entonces creo que realmente intentamos construir... lo que pasa es que... Bueno, en base a experiencias. Claro, en base a experiencias ajenas, pero... Jolín, yo con la maternidad me he dado cuenta que me apetece escuchar experiencias, pero me apetece muchísimo construir mi propia experiencia, ¿no? Porque además, muchísimas experiencias vienen condicionadas por las condiciones que han tenido cada uno, ¿no? Por los privilegios que también han tenido cada uno, porque pues han podido tener ayudas, han podido tener una pareja más presente. Al final la experiencia de cada una va a ser en función de todas las cosas todo lo que tenga. Y su propio cuerpo. Totalmente, de todo. Entonces, jolines,
qué complicado, porque al final las condiciones, o sea, cada uno va a tener sus propias condiciones y por lo tanto cada uno va a tener su propia idea de maternidad. Luego, por otra parte, creo que es importante ver cómo en la maternidad pasa como muchas cosas. Esa construcción de ideas que tenemos hace que nos generemos X expectativas y que luego la realidad sea muy distinta. Entonces, creo que hay veces que el ser humano prefiere ponerse en lo peor de todo para que luego el choque no sea tan grande. Pero bueno, es que quizás tenemos que intentar hacernos la idea más realista y acorde a nosotros. Pero es normal que nos hagamos ciertas expectativas y que luego la realidad nos golpee totalmente. Y bueno, creo que eso pasa como en todas las situaciones. Claro, no, te iba a decir, al final el choque de realidad también puede ser positivo, quiero decir. Claro, exacto. Pues creo que puede estar en ambos lados. Al final, Eso si es. tú te estás haciendo un planteamiento sobre cómo vas a ser, quiero decir, además creo que en este sentido puede haber diferentes planteamientos. ¿Cómo voy a ser yo como persona embarazada? Muy bien. Voy a ser yo como, incluso persona, que luego hablaremos de esto, persona que da a luz? ¿Cómo voy a ser yo como madre? ¿Cómo voy a ser yo como persona que... iba a decir lactante, ¿no? Lactante. Persona que da de lactar. Bueno, en fin, me estás entendiendo. Cuando estás generando tantas expectativas que al final tiene un sentido que te generen estas expectativas. Por esa incertidumbre, pero es verdad que puede ser, bueno, pues a veces doloroso esas expectativas. Porque... Creo que también es importante que dentro de esas expectativas regulemos. Es decir, que quizás no sea una experiencia que sea tan guay como nos la hemos planteado o que sea constantemente tan guay como nos la hemos planteado, no quiere decir que se te acabe el mundo. Porque al final, si esto lo extrapolamos a otras áreas, no se acaba el mundo. No se acaba el mundo, es decir, que la experiencia en pareja pueda ser una experiencia muy bonita, no significa que no vayas a tener momentos en los que no sea tan guay, pero eso no va a hacer que se te acabe el mundo, todo lo contrario, es decir, puede ser que sea un aprendizaje, ¿no? Entonces tendemos mucho a poner el foco en esa parte como más negativa, que entonces genera mucho miedo una toma de decisiones, porque sí que sentimos que si esto está mal, se acaba el mundo, ¿no? Y que al final el guay puede ser un diferente tipo de guay también. Eso es. Luego es importante que de aquí nos planteemos que todas las decisiones que tomemos a lo largo de nuestra vida, no con este tema, con todos los temas, van a ser cuestionadas, van a ser puestas en juicio. Entonces, creo que es importante que aprendamos a que... creo que socialmente, por defender nuestras ideas, a veces tendemos a juzgar la idea del otro. Como yo tengo la idea de ser madre y temo esa invalidación, ese juicio, puede ser que yo, desde el inconsciente, sobrejustifique todo lo bueno que es ser madre y minimice a las personas que no lo quieran ser. Entonces creo que eso es importante que lo tengamos en cuenta y sobre todo que sepamos que hay mucha gente a nuestro alrededor que no tiene la capacidad de tomar conciencia. Entonces, cuando son decisiones tan complejas, es normal que cuando verbalicemos esa decisión, el mundo tienda a juzgarla, a exponerla. Entonces, por desgracia, vivimos en una sociedad que es así con todas las decisiones, ¿no? Y bueno, ya centrándonos como más en la parte de la maternidad, creo que es importante entender que no hay una forma correcta de maternar. Cada una materna como cada una es. Y al final no tiene por qué ser mejor o peor si va acorde con lo que tú quieres o con lo que tú necesitas realmente. Hablando de esto, de que cada una materna como cada una es, creo que es importante hablar de cómo me había impuesto la madre que quiero ser a de repente la madre que me toca ser. ¿Sí? Vale. Ah, claro, que la cámara está aquí. Vale. Alfa me ha arreglado el pelo para... sí, por si no lo sabéis. Claro, por si no lo sabéis. Sí, efectivamente, le acabo de arreglar el pelo porque, bueno, si esto se está grabando, Paula había desaparecido. Exacto. Vale. Hablando, ¿no?, de esto de que cada una va a ser la madre que es, toca hablar de una parte que es muy complicada, ¿no? Bueno, no es lo mismo la madre que nos habíamos planteado ser de la madre que vamos a ser.
Porque al final, por distintas circunstancias, cuando empezamos un proceso de preconcepción, nos empezamos a encontrar muchas cosas que no sabíamos, ¿no? En mi caso, después de las pérdidas gestacionales, cuando a mí me detectaron el problema de coagulación de la sangre, bueno, era un problema que tenía, entre comillas, fácil solución, que era muy general, que muchas mujeres después de esto me di cuenta de que habían pasado un embarazo así, pero solo el hecho de sentir que yo durante todo el embarazo, una vez me quedara, desde prácticamente el minuto 1 que yo me enterara que estaba embarazada, tenía que pincharme todos los días de Heparina, para mí fue un duelo de cómo había pensado que iba a ser mi proceso de embarazo. Pero todo esto no es lo que yo esperaba. Exacto. Entonces, la madre que quieres ser quizás es muy distinta de la madre que te toca ser por distintas circunstancias. Y esto es aplicable a muchísimos casos, es decir, a cómo cada uno lleva su propio proceso de preconcepción, a cómo el parto quizás no es el parto que habías pensado que fuera, a cómo te habías impuesto que la madre que querías ser es una madre que da pecho y luego te encuentras en una situación que por lo que sea no puedes. Entonces, creo que es importante que entendamos que la maternidad, como muchas otras elecciones, conllevan muchos duelos y que es importante que cuando nos hacemos un ideal de la madre que queremos ser, intentar, aunque sí que es complicado en el ser humano, vivir una maternidad día a día, porque si no nos imponemos una serie de ideales que al final no son una realidad, porque cada mujer es un mundo, realmente. Al final lo que yo me he dado cuenta estos últimos años, que he tenido mucho más contacto con la maternidad, etcétera, pues eso a través, sobre todo principalmente de mi hermana, pero ahora contigo, con otras muchas amigas o familiares, etcétera, creo que el principal problema de que haya muchos temas sobre la maternidad que no se hablen es que genera la invisibilización de tantas y tantas mujeres que creen un ideal muy probablemente basado en muchas situaciones que les han explicado, pero que luego raramente o en raras veces coincide con la realidad. Total. La realidad que es que cada persona es un mundo, cada cuerpo es un mundo, cada situación es un mundo, entonces la frustración que puede generar en muchas mujeres el hecho de quiero quedarme embarazada, y eso ya es el primer paso. Total, de no es tan sencillo. Eso es. O bueno, vale, igual para un par de personas ha sido una situación muy sencilla y para otras personas desgraciadamente requiere más tiempo y bueno, creo que desde luego que yo y tú conocemos casos de gente que pues a los 3 meses no ha conseguido generar un embarazo, no sé si es una expresión que existe, pero bueno, no lo tenemos. O a los 6 meses, o a los 2 años, o a los 3 años, y como seguir invisibilizando que estas situaciones pasan. Y a mí lo que más me choca es, de repente, y además tú y yo lo hablábamos el otro día, y lo he hablado mucho últimamente, porque es un tema pues que al final nos toca a todos mucho en esta situación, ¿cómo es posible que ahora de repente, en la edad que tenemos, nos demos cuenta de que es una cosa tan común? Y cómo es posible que... Y además el otro día lo pensábamos porque era en plan, yo creo que esto no es porque de repente hemos tenido la mala suerte nosotros en nuestro entorno de habernos encontrado con estas situaciones. Creo que es una situación que es común y es real. Entonces, como desde la... Creo que, y lo has dicho antes muy bien, ¿no? Desde la... convertir la maternidad en una situación de no hay problemas, todo es perfecto, total. Si quieres quedarte embarazada, te vas a quedar embarazada al momentito y todo va a ir perfecto y como tú lo quieras. O llevarlo al lado opuesto de la maternidad es una carga, es horrible, etcétera, etcétera. Estamos verdaderamente perdiendo el foco, que es... Escucha, la maternidad es esto y hay tantas y tantas mujeres que tienen tantos y tantos problemas. Y tu realidad va a ser tan distinta porque eres única en el mundo con tus únicas características, totalmente. Pero al final acabamos eso, o construyendo hacia un lado o construyendo hacia otro, pero ni siquiera teniendo como una imagen real. Creo que también, me acaba de venir a la cabeza, y no, espero decirlo de una forma suave, creo que también nuestros padres... en el momento que podemos empezar a tener relaciones, se genera un miedo de ten mucho cuidado. Claro. ¿Por qué? Si te vas a quedar. Claro. Entonces, a ver. Eso... Bueno, a ver, en mi caso, desde luego que. Bueno, claro, pero esto hace. En el resto de casos. Claro, esto hace que de alguna forma
tú también pienses. Uy, esto va ¡ay, la leche! Que esto es... Que yo de repente con un mete saca rápido voy Claro, yo digo, voy a decirlo sutilmente. Perdón. Pero claro, al final es verdad que te va haciendo como una idea. Claro, de que esto es que no tiene por qué ser así. Claro, ¿sabes? Claro. Ojo, que hay gente que sí, gente, ¿no? Claro. Nosotros conocemos gente que... Claro. Pero también puede ser que sea así y que luego te pase algo. O sea, pero es que al final hay tantas cosas. Como es un proceso, quiero decir, el concebir o tener un bebé o ser madre, no se queda en el me he quedado embarazada. Claro. Porque te puedes quedar embarazada, te pueden pasar X cosas, te puedes volver a quedarte embarazada, luego, bueno, pues puede haber... O sea, quiero decir, es que es un proceso, y no es un proceso solo de 9 meses, o de 7, o de 8, o de 5 meses, porque hay bebés que nacen a los 5 meses. Bueno, yo nací a los 8, tú naciste a los 8. Yo nací a los 8, exacto. Sí. Quiero decir, al final es un proceso, y como todo proceso no se limita a... Ay, bueno, eso es. Hemos ido a la cama y de repente la cigüeña va a llegar. Pero igual lo de la cigüeña también. También ha podido colar. De repente llega la cigüeña. Bueno, pues no. Entonces, bueno, teniendo en cuenta esto y de la madre que habíamos pensado ser y la madre que somos, creo que también es importante hablar de esto que había comentado ya anteriormente, ¿no? Cuando ya nos centramos en, bueno, ya está, hemos decidido que sí, hemos pasado por todo el proceso y somos madres, ¿no? Y queremos tener una maternidad consciente. Bueno, está fenomenal, porque creo que al final la toma de conciencia es súper guay, nos hace poder pensar, nos hace poder conectar con nosotras. Pero quiero desdibujar un poco no quiero que esto se imponga como, vale, yo tengo que ser una madre consciente, porque al final hay tantas circunstancias como personas hay en el mundo, y quizás no todo el mundo, como he dicho, tiene el privilegio de poder parar, de poder tener un espacio terapéutico en el que hablar y quizás hacer esa maternidad consciente que estamos deseando. Entonces, jolines, sí, es muy guay poder crear una maternidad consciente, pero no es fácil, y creo que también eso es importante. Y no es accesible. Eso es. Entonces, también quería hablar de un tema que cuando lo hemos hablado Alfon y yo previo a empezar a grabar me ha parecido como muy guay y muy interesante, y es que, bueno, ahora yo me encuentro en una situación en la que vamos a hablar de tribu, ¿vale? Tengo una tribu de gente que o ha tomado la decisión de no ser madre o no ser padre, o simplemente aún no es padre o aún no es madre, y luego empiezo a tener una tribu de gente que sí que es padre o madre, ¿no? Y a veces te sientes cuestionada, o quizás me cuestiono yo sola, ¿no? Pero bueno, creo que en general esto se nos hace cuestionarnos bueno, es que no te hace falta tener una tribu de gente que es padre o madre. Quizá, y esto creo que va a ser explicativo para mucha gente, porque igual hay muchas personas que van a ser padres o van a ser madres y no se lo han planteado. Entonces creo que aquí queríamos añadir una nota. No, al final, Paula y yo durante toda nuestra vida nos hemos cuestionado mucho esta necesidad de muchas personas que conocemos de juntarse por según qué cosas, ¿no? Nos ha pasado mucho el llegar a una mesa a comer o ir a comer con gente y que estén divididos los chicos y las chicas. Exacto. Es una cosa que nunca voy a hacer. Y tú tampoco. Y de hecho, en muchas ocasiones Paula ha acabado sentada con los chicos, o he acabado yo sentado con las chicas. Quiero decir, por eso nos viene la cuestión a mí. Entonces, creo que ahora, cuando Paula lo explique, tiene mucho sentido, porque al final... Bueno, ahora lo explico. Sí, creo que en este sentido, cuando le estaba dando una vuelta y estaba viendo un poco cómo lo explicaba, hay una parte muy guay, porque creo que en la maternidad sí que es muy importante tener una tribu. No es cuestión de perder la tribu. Correcto. Que no es madre o padre. Te puedes llegar a cuestionar. Exacto. Porque al final creo que tu propia mente te puede decir, si entro en esta tribu, tengo que decir adiós a esta Exacto. tribu. Y no es así, ¿no? Pero, claro, cuando le he puesto el ejemplo a Alfon, lo estábamos hablando y es verdad, ¿no? Jolín, un niño necesita de otros niños, porque si un niño se puede llevar fenomenal con un adulto, se puede llevar fenomenal con su primo adolescente, pero va a necesitar hablar de cosas de niños con niños, y un adolescente ni te cuenta. Es decir, un adolescente va a necesitar compartir sus cosas de adolescente con adolescente, por mucho que se lleve súper bien con su adulto de referencia o con un niño. Entonces, qué importante es poder tener esa tribu también de madres con las que poder compartir quizás esta parte,
aunque también tengas esa tribu de no padres o no madres, que bueno, puedas ir compartiendo parte de tu vida, ¿no? Pero qué importante es eso, ¿no? Retomando un poco lo de la toma de conciencia y entendiendo la toma de conciencia como... Pero espera, ¿hemos dejado ya el tema de las tribus? Podemos hablar más. Hombre, claro, tenemos tiempo. ¿Tenemos tiempo? Porque es importante. Dale. Porque además yo quería decir, hacer apuntes. Vale. Creo que al final es muy importante, porque yo sobre todo lo estoy viendo ahora, mi hermana es madre, y ha hecho un grupito bastante chulo con los papás de la guardería. Sí. Y veo como a mi sobrina le viene muy bien. Porque al final, y también le viene bien a mi hermana, el hecho de, bueno, pues estamos en este punto, en esta misma situación, y creo que lo hemos visto al final, mis padres, cuando entramos en el colegio, hicieron un grupito con los padres. Sí que es verdad que, bueno, pues al final, igual por cultura, porque estábamos en otro momento social, nuestros padres, sus amigos, en muchas ocasiones, tendían a tener hijos, y nuestros padres tenían la edad generalmente de sus amigos, por lo tanto yo recuerdo vivir mucho la vida con los amigos de mis padres y sus hijos, que, bueno, yo siempre solía ser el más pequeño, pero bueno, más o menos estábamos en el mismo. No, fíjate, no era más pequeño. Bueno, más o menos estábamos ahí. O con los amigos que mis padres habían hecho y mis amigos del colegio. Bueno, yo tengo una familia muy grande, entonces al final pues mis primos también eran mis amigos cuando era pequeño. Fíjate que es una cosa que no hemos... O sea, yo nunca he juzgado de mis padres. Es decir, nunca me pareció raro en su momento haber crecido o con mis primos, o con los amigos de mis padres, o con mis amigos del colegio. Creo que sí que es verdad que ahora nos encontramos en un momento social distinto en el cual es más común que en nuestros círculos de amigos se dé pues esa dicotomía de o por un lado no quiero ser padre o por un lado o madre, o por un lado bueno, pues en este momento no puedo, o pues no es mi momento, o incluso quiero serlo pero ahora mismo, o no quiero ser madre soltera, o si quiero ser madre soltera pero esto requiere X cosas, o estoy esperando a encontrar una persona para poder generar una familia. Entonces creo que probablemente sea una situación que hayamos planteado ahora mismo mucho más de la que se planteó cuando nuestros padres, pero creo que si nos retrotraemos a ese momento y entendemos la situación, al final mis padres necesitaron también si piensas en los amigos de tus padres, no estás pensando en... Fíjate, mis padres en ese punto me gusta mucho porque en un primer momento, bueno, y lo siguieron manteniendo si seguimos hablando de tribus, una tribu, y además en ese momento eran como su vínculo más cercano, una tribu que no eran padres ni madres, ¿no? Que creo que ahí también es importante que esa tribu que no es madre o que no es padre o que ha decidido o que aún no están en el momento, lo que sea, creo que a veces ambas partes se sienten desubicadas. Claro. Yo no sé qué pedir, ¿no? a esa tribu y la tribu no sabe qué darme a mí. Y creo que ahí es súper importante la comunicación, ¿no? Volvemos al episodio de la amistad. Total. Quiero decir, una amistad... Claro. Es fluctuante, va a haber momentos en los que vamos a estar más conectados porque la vida nos va a mantener más conectados porque tenemos una vida similar, y va a haber momentos que no, y creo que depende de nosotros el saber adaptarnos. Quiero decir, cuando tú seas madre, va a depender de mí adaptarme a tu nueva vida. Y también de mí comunicarte cómo necesito que tú te adaptes. Eso y también, quiero decir, al final, nuestras preocupaciones, sí que es cierto que ya llevan un tiempo que son distintas. Sí. Pero nos hemos ido adaptando, obviamente. Pero nuestras preocupaciones van a ser diferentes. Entonces, ¿qué error sería que yo, desde una posición de no tengo hijos, minimizase tus problemas, tu situación, fuese de alguna manera egoísta pensando es que ahora solamente piensa en su hijo? Es normal. Etc. O qué injusto sería por tu parte pensar, bueno, esta persona no sabe nada de la vida porque sigue haciendo es que cosas. Justo es lo que estábamos hablando, ¿no? Porque hay un momento que cuando lo estábamos hablando, le decía yo, claro, es que al final yo puedo entender que para una persona que quizás no está en ese momento o no quiere estarlo o ha deseado no estarlo, claro, al final se le puede hacer repetitivo que hable de mi hijo o que hable de la maternidad, pero claro, en realidad si lo figuramos, al contrario, jolín, cuando nos enamoramos... Es que hemos sido tan repetitivos toda la vida. Queremos hablar todo el rato de eso. Y jolín, al final te has enamorado de una personita que ha salido dentro de ti o la estás creando. Pero creo que cuando se te plantea, o sea, creo que cuando a ti o cuando a mí o cuando a alguien se le plantea ese pensamiento, claro, volvamos a lo mismo, vamos a volver atrás y vamos a pensar todas las veces. Es que ya no creo que sea ser pesado. Quiero decir, no creo que cuando me hables de tu bebé vayas a ser pesada. Pero bueno, hemos sido reiterativos. Claro. O sea, quiero decir. Sabe Dios, la de veces que he sido reiterativo con muchísimos temas. Claro. Y en ningún momento me has dicho... Claro.
qué pesado todo el rato. No, y lo mismo tú has sido reiterativa con otros temas. Claro. Entonces creo que es muy importante, entendiendo que tus relaciones con tus vínculos son fluctuantes. Es que quiero decir, igual dentro de 18 años, bueno, ojalá los problemas acabasen, o sea, los hijos dejan de ser hijos dentro de 18 años. Bueno, pero quizás ya se modifica. Claro, eso es. Y porque a lo mejor también, yo creo que la maternidad, quizás durante un momento, y creo que es lógico, te encierras como un poco en una cueva, y sobre todo a nivel posparto, ¿no? Que hasta que sales de esa cueva, quizás ese momento es cueva total y solo es la maternidad, ¿no? Y luego vas incorporando como a esa cueva ya distintas cosas que quizás son distintas a lo que te preocupaba anteriormente, pero quizás durante un tiempo, al igual que en la fase de enamoramiento o en la fase de la ruptura o en la fase de lo que sea, necesitamos estar abordando esto totalmente. Y eso también es una cueva. Sí, eso es. Quiero decir, el enamoramiento es una cueva, igual que la maternidad es una cueva, igual que una ruptura es una cueva, igual que mudarte a una ciudad es una cueva, o empezar un trabajo que te apasiona es una... Quiero decir, todos son cuevas que hemos vivido. Entonces, creo que muchas veces es muy injusto con los padres y las madres en el sentido de... Es que ha cambiado. Ostras, ha sido sutil. Claro que ha cambiado. O sea, es que quiero... Pero ¿quién no cambia? Claro, o sea, es que yo también he cambiado muchas veces en mi vida. Claro, porque al final... Lo que pasa es que hay un cambio que tiene Claro, pero es que todas las cosas importantes que nos van sucediendo en la vida nos cambian realmente. Entonces, por favor, entendamos. O sea, es como que muchas veces creo que se demoniza este tema de las tribus en estas situaciones como es, no, es que no tienes su grupito de mamás. Claro. Pues no quiere decir que no puedas tener tu grupito. Claro. Quiero decir, y no es como que de repente, quiero decir, y esa amistad también puede ser fluctuante. Y yo, el otro día hablábamos justo, es que me gusta que lo hayamos hablado acerca del episodio de la amistad, porque al final todos podemos ser amigos en cualquier momento y poder mantenerlos a nosotros, y depende. Quiero decir, y no solamente responsabilidad de una madre o un padre, el mantener o reforzar esa amistad, que suficiente tiene, sino que también es nuestra, de las personas que no somos padres, el estar pendientes, porque tú también has esperado que la gente ya esté pendiente de ti cuando has tenido, o vas a esperar que la gente esté pendiente de ti en otros momentos. Y luego, ya cara a cerrar y volviendo a coger un poco lo de la maternidad consciente, y sobre todo ya no solo la maternidad consciente, ¿no? Tanto la decisión de ser madre como de no ser madre, como estos cambios de etapas que vienen. Cuando hablamos de maternidad consciente o hablamos de conciencia, hablando desde el privilegio de poder cuestionarnos o de tener tiempo para poder, o tener la capacidad de poder reflexionar, no entendamos que en un proceso de decisión consciente van a surgirnos enseguida las soluciones o las respuestas, porque al final la toma de conciencia no es tener respuestas a todo, porque el ser humano genera constantemente preguntas. Es más, la toma de conciencia no te lleva a soluciones, te lleva a más preguntas todavía, ¿no? Pero bueno, esa toma de conciencia, conectar contigo y saber cuál es tu decisión, qué es lo que vas a decidir, te hace también conocerte y aprender a acompañarte desde el amor en todas las preguntas que te surjan. Entonces no entendamos que la maternidad consciente es de repente tener las soluciones, todo lo contrario, sino ir cuestionándote en una etapa y de esas cuestiones que salgan más cuestiones, y que eso pasa lo mismo en el proceso de terapia. No es que encuentres soluciones, que las vas encontrando progresivamente, ¿no? Y te aprendes a regular, sino muchas veces un proceso de terapia genera cada vez más preguntas, genera cada vez más análisis, genera cada vez que tú te planteas una cosa, de repente reconectarla con otra cosa. Y me ha gustado mucho hoy en la sesión que tenía que la chica me decía, sé que voy loca, pero es que me van saliendo preguntas por el camino, y le he dicho, es que al final esa es la idea, ¿no? O sea, el cuestionamiento o la toma de conciencia hace que no nos paremos de preguntar constantemente. Al final la utopía de pensar que puede llegar a un punto en el que dejes de tener preguntas es tan utópico. Tan utópico como aburrido. Total. Decir, ¿no? Porque al final, quiero decir, lo estabas haciendo con el proceso de terapia, y lo mismo con la maternidad consciente. Quiero decir, ser consciente es ser consciente de que es un proceso, y un proceso requiere cuestionarte constantemente. Sí. Eso es. Fíjate que es una pena que obviamente no vaya yo a ser padre con una mujer, porque la verdad es que sería un super padre. Lo siento, mujeres del mundo, os estáis perdiendo muchas cosas. También te digo que vas a ser un super tío. Eso seguro, yo lo estoy siendo. Se me da bien, lo que pasa es que mi sobrina a veces me lo pone difícil. Pero vamos, con Gudo de Alejandrito, yo ya estoy preparado. Pero bueno, creo que está bien enfocado, porque creo... O sea, no nos habíamos planteado el tema de la maternidad como tal.
A ver, claro, sí que sí. Ha sido un poco a raíz de todo esto, pero algo bueno, ha pasado. creo que es importante hablar de todo esto. Es muy importante hablar de todo esto Sí. y es muy importante, sobre todo porque es una cosa muy importante. Sí. Ya lo hemos dicho. Y creo que me gustaría hacer ahora como un resumen sobre todo del principio, ¿no? De la decisión de ser madre o de ser padre es importante como cualquier decisión que tomas. No es una decisión que hay que tomar a la ligera, no es una decisión que tenga que venir impuesta, no es algo que la sociedad me ha dicho tengo que ser madre, por lo tanto tengo que desearlo primero y luego serlo. Qué duro. Porque, y es peligroso, quiero decir, no es obligatorio. O sea, ¿el cuerpo humano está hecho para generar vida? Sí, pero no todos los cuerpos humanos van a poder generarla. Y entonces al final creo que cuando la sociedad empieza a hablar de determinados temas, cuando la sociedad empieza a abordar o a profundizar, también se eliminan muchos sufrimientos, ¿no? Total. El sufrimiento de quiero ser madre y me está costando mucho, cuando la sociedad, fíjate, hace no mucho hablaba con una persona bastante cercana a mí que se había casado por la iglesia y me dijo, ostras, el cura me dijo, y ahora tienes que ser padres. Y el cura nunca me dijo que bueno podía serlo. Ostras. Y no estoy haciendo ninguno, esto no va a contar por el amor de Dios, quiero decir, este era el mensaje. Qué fuerte es que, como no hablamos de determinados temas, luego puedan llevarlos a sufrir. Sí, totalmente. Y quería decir una cosa que antes me ha recordado Paula, tiene que ver con la maternidad. Paula ha dicho que los padres siempre nos dicen, cuidado cómo lo hace porque te puedes quedar embarazada. Bueno, de mantener una relación sexual, o sea, del acto sexual puede salir cosas peores que un embarazo. Entonces vamos a tener todos mucho cuidadito. Exacto. Con lo que hacemos, chicos, niños, adolescentes, bueno, y adultos. Vamos a mirarlos un poquito. Exacto, que nos escucháis. Y Por os favor, importa. personas. Sí, te puedes quedar embarazada, por supuesto. Pero pueden pasar muchas otras cosas. Claro. Así que con cuidado. Conciencia. En todo en la vida. Exacto. En el acto y que sexual. nos estáis escuchando, sí que estáis pudiendo en estos 40 minutos más o menos, pues bueno, darte una horita para pensar. Claro. Y reflexionar, si quieres ser madre, perfecto. Eso Si no es. quieres ser madre, Es válido también y es perfecto también. Y si tu entorno te dice por qué quieres ser madre, porque quiero. O sea, quiero decir, al final es tu decisión. Y tu Mientras tú decisión, estés a gusto con la decisión que estás tomando. y puedes de repente hoy decidir que no quieres ser madre y mañana querer ser madre, Y está o bien. lo mismo al contrario. Y puedes de repente ser madre y decir, me cago en, nadie me había contado que esto iba a ser esta persona, quiero estamparla contra la pared. Puedes, y porque no pasa nada. de la misma manera que puedes querer estampar contra la pared a tus padres, a tus amigos, a tu pareja, pareja, lo que a sea. tu jefe o a un señor que Eso se por la es. calle. Eso es. Así que nos despedimos. Pues nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Un besito. Con conciencia, un beso. Chao.